Hoy tenemos a un gran amigo, a un jugador, entrenador de la selección nacional. Qué gusto, profesor, un gusto en saludarlo, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Este programa. Luis Diego Muñoz Montero. ¿Cómo inició usted el programa de fútbol social? O Homeless, como le llamábamos antes, siempre seguimos llamando Homeless. ¿Cómo inició usted? Bueno, profe, te cuento que cuando yo inicié en el programa, inicié en el 2016, ¿verdad? Y me sometí al proceso, me di a conocer del programa mediante la red social, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante, ¿verdad? De dar la información y no solo dar estos testimonios de vida a conocer a las personas, ¿verdad? Para que se enteren de lo importante que es el programa en el cambio de la vida de los jóvenes, de las personas. Yo, profe, recuerdo que cuando inicié en el programa llegué a la filial de Alajuelita. Ahí teníamos una filial hace unos años de Alajuelita, y me quedaba largo, profe, siendo de Cartago, pero bueno. Vamos en el parque Alajuelita. Sí, profe, tuvimos varios entrenamientos ahí. Sí. Yo viajaba hasta allá, de entrenamientos a las 7 de la mañana, profe, y yo llegaba. ¿A qué hora venía usted a Cartago? Yo salía temprano, profe, salía a las 5 de la mañana, ya iba yo de camino al entrenamiento. Y bueno, iniciando allá, participamos de un campeonato en San Francisco, y de ahí fue cuando ya tuve el placer, ¿verdad?, de compartir más con la filial ahí de San Francisco y ya quedarme integrado ahí y llevar mi proceso hasta que lo culminé, ¿verdad?, siendo mundialista. Sí, digamos así, de la parte de su vida, sí, ¿qué aspectos eran los que le afectaban a usted, sí, en su vida personal? Bueno, yo, mi vida personal fue un poco complicada en la juventud, ¿verdad? Ajá. Cuando estuve en el colegio, más que todo, me dejé guiar por las malas amistades, porque yo siempre he sido deportista, profe, desde los 7 años he sido deportista, en escuelitas de fútbol y las malas decisiones de la vida, profe, en cierto punto me llevaron a cometer errores que gracias al programa también, claro, ¿verdad? Pude cambiar mi vida y ahí he sido agradecido con el programa hasta seguir siendo parte ahora, ¿verdad?, del programa. Sí, es que uno, digamos, en la vida de la juventud, muchas veces esa situación de que usted tiene que estar con los amigos, si no es así, claro, ya usted no cabe. Sí, y uno quiere encajar, profe, y todo eso lo va envolviendo y al final termina mal. Termina mal, sí. Y lo importante es uno volver otra vez sobre el camino que debe ser. Sobre el camino que debe ser. Yo siempre muy agradecido con mi mamá. Sí. Su mamá le ha ayudado mucho. Mi mamá me ha ayudado mucho. Mi mamá fue la que me sacó adelante, ¿verdad? Cuando tuve un problema social muy grande y ella fue la que me dijo: Diego, vos sos deportista, siempre te ha gustado y debes tomar el camino de regresar y lo tomé. Ella fue la que me llevó al programa, ¿verdad? Y no, muy agradecido. Llevo hasta el momento enderezado el camino de mi vida y me siento muy orgulloso de los triunfos que he cosechado, tanto en el estudio como en mi vida personal, abajo. Sí, eso es muy importante porque, digamos, la persona no solo tiene que volver sobre nuevas metas, que es lo importante. Pasado es pasado. Exactamente. Usted no puede vivir del pasado. Que vive del pasado se estanca. Volver sobre nuevas metas, sobre nuevos programas, sobre nuevos proyectos que uno en la vida tiene que realizar. ¿Y usted así, cuando era joven, qué jugaba? ¿Fútbol? Yo jugaba fútbol, profe, en ligas menores de cantón donde yo vivo, el Guarco. Ahí jugué hasta los 15 años, profe, fútbol. Después tuve el problema que tuve social, sí, y me perdí 3 años, profe. 3 años del deporte hasta que a los 18 años lo volví a retomar el deporte y empecé a jugar, profe, disculpa, sí, futsal, fue lo que yo me dediqué a entrenar. ¿Y todavía juega futsal usted? Todavía jugamos, profe. Todavía jugamos. ¿Y algo así que usted le haya pasado en ese momento, alguna anécdota bonita, algo así que usted recuerde? ¿En qué? ¿En el futsal? No, sí, en el futsal, porque estamos hablando del principio, ¿no? Pues ya nos vamos a introducir en todo lo que es todo este programa. Okay, no, profe, la experiencia de cuando viajaba a la abuelita, creo que esa fue la
la más valiosa porque me hizo entender, ¿verdad? Lo que es el sacrificio, Sí. lo que es la disciplina, lo que era de una meta deportiva, ¿verdad? Como la que al final la culminamos, profe. Correcto. Fuimos al Mundial del 2017 juntos, usted como entrenador y yo como jugador. Sí, así fue alguna experiencia muy bonita esa de ir a Noruega, porque un país muy lindo, especial, muy caro. Eso sí, caro, hay que hablar las cosas como pero es un país muy lindo. Yo creo que ahí nosotros logramos pues ser muy amigos, pero antes de entrar al programa, decía, ¿cómo sucedió? Yo me acuerdo de los entrenamientos allá en Alajuela, eran duros. Era algo que se entrenaba en una cancha que no tenía las paredes perimetrales, y era cemento. Era cemento. Cemento lodado. Sí. Y era duro ahí jugar ahí, pero era bonito. Era bonito, profe, sí, era bonito. Y ¿cómo se llama? Recuerdo haber competido ahí en los campeonatos nacionales de la asociación con ese equipo de Alajuelita. Sí. Yo me acuerdo que ya después, cuando se hizo ahí la selección, usted fue preseleccionado para ir al Mundial del 2019. 2017. 2017, sí. 2017 en Noruega. Y allí pues vamos a contar algunas anécdotas que sucedieron de cómo se ganó usted ese puesto para ir al Mundial. Que es bonita esa anécdota. Claro. O sea, porque en esa época habían jugadores muy buenos, ¿usted se acuerda? Y fue cuando se hizo aquí la Copa América, que yo creo que ha sido la mejor Copa América que se ha hecho de todas las que han habido. Un espectáculo transmitido por televisión y todo. Fue muy lindo, lindísimo. Profe, lindísimo. Y ahí teníamos una muy buena selección, ¿verdad? O sea, selección de hecho, profe, solo un partido perdimos en esa copa. El que no se debía perder. El que no se debía perder, el de... Sí, hay una característica aquí, de nosotros. Siempre se pierde el partido que no hay que perder. Increíble. Sí, siempre. O sea, tenemos el partido y se pierde. Y se pierde el partido que nunca vimos de haber perdido. Y eso este partido siempre ha sido crucial. Siempre pasa algo. Algo pasa. O sea, viene jugando muy bien y ese equipo venía invicto. Sí. No lo había ganado. Y cuando le tocó jugar el partido definitivo, es más, aquí hay una anécdota muy bonita. Nosotros le ganamos 2 veces a México. 2 veces a México, profe. 2 veces le ganamos a México. En la misma copa. En la misma copa le ganamos 2 veces a México porque con la eliminatoria nos tocó ganarle. Y después nos tocó ir con ellos. Mira, profe, yo ahora que recuerdo una anécdota muy bonita de esa copa que me pasó, ¿verdad? Yo creo que es lo más lindo que me ha pasado en el programa, ¿verdad? Que fue que cuando le ganamos a México el segundo partido, profe, usted me dio la oportunidad de entrar y no sé si recuerda, y metí 2 goles no sé si fue en 1 minuto. Ahí cuando se ganó se ganó el puesto en la selección, ¿verdad? Claro, íbamos perdiendo, íbamos abajo. Ese Juancito, buenos pases. Buen pase, buen gol hicimos. Buen gol hicimos. De hecho, ese gol lo practicamos mucho en los entrenamientos. Sí, íbamos abajo en el marcador, profe, y entré, empatamos y en la siguiente jugada le dimos vuelta al marcador. Sí, un 3-2 fue. 3-2. Por eso le digo yo, ahí fue donde le dije a usted, está en la selección ya. Se lo ganó ahí. Claro, porque al principio me costó hasta entrar en la Copa América. Como usted dice, porque habían jugadores muy buenos y inclusive había una selección de exmundialistas también con la que iba a participar en la Copa América. Entonces de ahí era apretada la cosa del entrenamiento. Que hay algo interesante. Nosotros recordemos un poco, en el 2012, cuando fuimos a jugar la Copa América en Argentina, que la ganamos. El único que hemos ganado así, primer lugar. No hemos ganado muchas cosas, pero primer lugar, la Copa América en Argentina en el 2012. Después, nosotros creímos que eso era un buen fogueo, y así fue, para ir al Mundial. Pero, sea como la población, a veces, muchos de los jugadores que ganaron la Copa América no fueron a México. Porque, no sé, les pasó algo. Lo que pasa con la persona que tiene la problemática de adicciones, ¿verdad? Que de un momento a otro se desaparece del mundo, ¿verdad? Y deja todo botado. Pero era un equipazo, un equipazo buenísimo que logró ganarse esa Copa América. Esa iba a ser la base del Mundial de México, el 2012, porque lo primero fue la Copa América, pues el Mundial. Entonces hicimos igual aquí,
Y no, el modelo está bueno. Hagamos la Copa América del 2017 y luego el equipo se va para a Noruega. Así fue. Así fue. Así fue. Y ahí, desgraciadamente, en esa Copa América se lesionó un jugador muy bueno, que era fundamental dentro del Cristian, sí. Se lesionó y influyó mucho, ¿verdad? Que claro. Sí. Un jugador muy bueno y siempre se necesitan esos jugadores en los mundiales de mucha garra, mucho coraje. Como decir en el fútbol, un contención, una cosa así. Y ahí se logró. Esa Copa América fue algo muy bonito, fue algo que espectacular. Y recordemos equipos de esa Copa América: Brasil, Chile, en Chile, México, Italia, Perú, Argentina. De ahí hay 3 campeones del mundo: México, Chile, campeón del mundo también. Y Chile y Brasil. Sí. 3 campeones del mundo. Fue una Copa América de mucho nivel. Es más, si nosotros no hubiéramos ese partido, hubiéramos ido a la final con Brasil. Ese partido, el segundo que le ganamos a México, fue por el tercer lugar. Fue por el tercer lugar, exactamente. Y le ganamos, porque primero le hemos ganado en la etapa de la eliminatoria. Ajá. Y México trae un equipazo. Sí, exmundialistas, traían ellos ya jugadores de experiencia, claro. Porque hay que aclarar aquí, en los campeonatos mundiales no se puede repetir. En las Copas Américas sí pueden ir jugadores que han jugado mundiales. Ahí sí pueden ir. Y fue muy bonito porque ese momento ahí de estar ahí presenciando, mucho público llegó a ver esos eventos, y después que, digamos, nunca se había transmitido en vivo, pero en vivo, en directo. Bueno, sí, anteriormente se había realizado, pero en otras disciplinas, pero el fútbol homeless o fútbol social, esa fue la primera oportunidad que a través de TV 42 se transmitió en vivo, Televisión Nacional. Claro, fue muy lindo. Y aquello fue, usted no se imagina, un montón tuvo muy buen rating esa transmisión, y nosotros logramos hacer algo que no se puede hacer, que era hacer una Copa América en Costa Rica, y se pudo hacer, con el empeño de muchos dirigentes. Ahí tenía una cosa que era muy buena. ¿Qué recuerda la cancha? ¿Cuál era el problema de la cancha? El problema de la cancha en la Copa, Sí, la Copa América, sí. El problema era que la gramilla, ¿verdad? Era ajustable, eran como piezas que se enganchaban una sobre otra, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces a la hora de jugar como que se despegaba donde el jugador, ¿verdad? Con los mismos pies la hacía hacia adelante. Sí. Y sí, claro, sí. Claro, lo que era eso. Sí. Entonces lo que hacía era la cámara de televisión enfocada al otro lado, mientras la arreglaban. Miguel Madrigal lo arreglaba. Y entonces, pero era ocasión, eso es como montar como un rompecabezas. Un rompecabezas, va unido. Entonces esas piezas que no quedaban a veces muy bien unidas, y era nueva. Cuando un jugador se barría o alguna cosa, ¿verdad? Sí, se desprendían y quedaba, ¿verdad? El espacio. ¿Qué hacer? ¿Cómo sufrimos, verdad? ¿Cómo sufrimos, profe? Me voy a contar, una noche nos quedamos ahí, Nelson Porras, Miguel Madrigal y la esposa. En la misma noche. Arreglándola, sí, y en la mañana igual. Y casi que un 90% se arregló el problema. Pero siempre quedaba ese. Pero ahí, lo que es la televisión, van en otro lado tal vez donde está la toma, mientras Miguel Madrigal la arreglaba. Carla Díaz. Ayudaron mucho ellos. Fue una experiencia muy bonita de que por primera vez hicieron un evento en Costa Rica oficial, así como fue ese. Después hemos hecho otros. La selección de Guatemala, vino México a jugar aquí, que son torneos internacionales. Pero ahora viene una etapa que fue muy especial, que fue el Mundial. En ese Mundial tenemos que hablar, pero antes de eso, no sé si a usted le queda otro recuerdo ahí bonito de esta Copa América. Bueno, y es que para mí, profe, fue una experiencia lindísima en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque hay algo que nunca había vivido y lo que yo siempre quería hacer como deportista, ¿verdad? Representar al país, ¿verdad? En alguna competición. Entonces, el recuerdo más lindo que tengo, profe. Sí. Hay una anécdota. ¿Usted se acuerda aquel jugador que pasó la valla? ¿Se acuerda ese jugador? El jugador, no recuerdo, profe. ¿No recuerda? Se pasó la valla, era Heredia. Estaba jugando y en un momento dado se pasó la valla y cayó al otro lado y no aparecía. Y nosotros todos preocupados. Y entonces ahí toda la gente corriendo, y la Cruz Roja y todo ahí. Mentira, no había pasado nada. Era nada más tiempo, a tiempo que se estaba haciendo.
Y quiero seguir invitándolos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Un Balón Cambia Tu Vida, que le dé me gusta, que le dé like. Y además de eso, comparta estas transmisiones. Muy importante que muchas personas conozcan estos testimonios de vida de muchas personas que han trabajado en el programa de jóvenes que ya cumple 18 años. Y ahora vamos a trasladarnos al año 2017. Un viaje a Noruega. ¿Ya ha viajado usted? No, señor, no, No. profe, yo nunca había tenido la experiencia de ir a ningún otro país. ¿Qué sintió usted ahí? Bueno, aparte de los nervios, profe, no, una alegría muy importante porque, Pero digamos, cuando uno está nervioso uno piensa en algo que le pueda pasar. ¿Qué pensaba usted que le podía pasar? De ahí, no sé, profe, que me fuera mal como jugador, que no pudiera hacer las cosas bien. No, pero estoy hablando del vuelo. Ah, ok, del vuelo, Sí. no, profe, ¿qué se sentía? Eso que dicen que se va a sentir cuando uno va en el avión, tenía esa... Cuando despega. Cuando despega. Y recuerdo, profe, no sé si usted se recuerda, que cuando íbamos de camino, íbamos a despegar del aeropuerto de Juan Santa María, Ajá. detuvieron un poco el arranque del avión porque había un problema en una turbina. ¿Ah, sí? Y tuvieron que arreglarlo. Entonces, Sí. nosotros montados en el avión y dan el aviso que hay una avería que tenemos que esperar. Devuélvase. Sí, devuélvase. Ay, No, y hay otro problema, que hay gente que le da miedo que se va a caer el avión. Hay más accidentes de tránsito que un avión le pase algo. ¿Ah? Sí, bueno, estaba nervioso, muy nervioso en ese momento, recuerdo. ¿Cómo le va con la comida ahí en el avión? En el avión, igual, una experiencia diferente, ¿verdad? Y uno, Claro, ¿qué es esto? ¿qué es Dice, esto? ¿qué es esto? Que le dan a uno. Yo he vivido experiencia con jugadores porque a veces a uno le preguntan y para que no le tengan miedo yo les digo que es como comer comida chatarra, cualquiera. Y cuando le dan a usted esas cosas ahí, ¡ay, qué es esto! Sí. Porque si usted le dice, yo tenía un jugador que quería decir, allá en plátano maduro. Plátano maduro. Le digo, ay, no sé, tal vez, huevo duro también. Eso que era una excursión con allá, en una playa. Antes en Costa Rica sí era vacilón eso. No iba a Punta Arenas, llevaba los huevos duros y todas esas cosas. Estamos en el siglo XXI. Y eso se dio, eso son cosas que se han dado. Ya tuvimos una odisea muy grande en ese viaje, ¿se acuerda? Sí. Muy largo. Es que es un viaje muy largo, sí. Y el de nosotros fue muy largo. El de ahora no, fue más corto. Nosotros hasta tuvimos que andar en bus, ¿se acuerda? Tiempo ahí. Sí. Entonces fue ya nos instalamos allá y ahora sí hablemos del mundial. Porque ese mundial fue un mundial que ahora le duele que esos mundiales se pierdan, ¿verdad? Porque se fue con mucho tiempo. Se fueron con varios días de antelación. Sí, con 3 días, sí. No me equivoco. Sí, 3 días de antelación se fueron. Y hubo mucho conflicto ahí al principio, ¿verdad? Sí, profe, es que también creo que la parte de irnos unos días antes nos afectó, ¿verdad? Como grupo. Sí. Y más de que el grupo está dividido por una situación ahí especial, que vivir. Que el problema siempre ha sido, y el problema que tenemos con este programa es la situación económica. O sea, nosotros siempre nos han dado muy poco presupuesto, los últimos años todavía menos. Y entonces las delegaciones van con recursos muy limitados. Y no se puede a veces hacer cosas que uno deseara que le dan a otras disciplinas deportivas. Y que no hacen tan buena labor como la que hacemos nosotros. Entonces, usted puede experimentar y hablar de eso, de cómo se da la situación. Son viajes donde el jugador se le da todo el tiquete y todo el asunto de los peajes, lo va al mundial, ¿verdad? En la organización, a una World Cup, transporte interno y alimentación, pero hablemos de las comidas de allá, que era un problema, ¿verdad? Era un gran problema, claro, profe. De hecho, en ciertas ocasiones creo que los primeros días, cosa que nos afectó fue buscar el tipo de comida rápida, ¿verdad? Porque no teníamos tampoco mucho cómo escoger, ¿verdad? Sí. Para alimentarnos bien. Vamos a sopa, ¿cómo se llama la sopa? La sopa de alce. Profe, yo nada más recuerdo haber visto el alce pintado. Nada más. ¿Qué es eso? Es un caldo, es el alce. Coma, chaval. Coma. Pero muy bonito, ¿verdad? Una experiencia muy linda. Después el desayuno era muy, muy, muy bonito. El desayuno. O sea,
era un desayuno completísimo. Sí. Claro, si usted se levantaba tarde, No había nada. no había nada. Hay que levantarse temprano. Había de todo en ese desayuno. Y ahí el problema fue también la cancha, ¿se acuerda usted? Porque llovía. La cancha, profe, sí, estuvo lloviendo y eso nos afectó mucho en ese mundial, ¿verdad? El tipo, y de hecho, no sé si la organización ha variado mucho eso, porque ahora estuvimos participando en el mundial en Oslo. Los jugadores no se resbalaban tanto, pero me parece que el material de la cancha ha cambiado un poco, ¿verdad? Yo hice una gran crítica esa vez que llegamos nosotros, porque era esto un peligro. Era como jugar en El jabón, jabón, ¿se acuerda? sí, Y yo les dije, hay tipos de zacate que no es tan peligroso como es. Pues no fue una gran crítica, sino una observación más una bien. observación. Porque a Juan no se le puede criticar nada por el gran esfuerzo que se hace a nivel mundial de tener una organización que ahora ya tiene más países, estaba viendo, y ahora llegó a 77 países. Qué bueno, Pero ¿verdad? no fue una crítica, porque no fue así, sino una observación, o que los partidos se hicieran en otros horarios donde no llovía, o cambiar el césped. Y me dieron la razón, Ujú. en parte, conversando con algunos de los organizadores, porque el problema era que un jugador de esos jugaba, y se resbalaba así, así, pero era usted. Sí, no era tan, digamos, que existía el peligro, ¿verdad? De la Sí, integridad del jugador, profe, y claro, también de que y nosotros también parte de lo que nos preparamos para ir a competir, de ahí nos afectó mucho sí, porque no claro, teníamos la estabilidad para desarrollar el juego. exacto, sí. Entonces, de ahí era Y era un equipo liviano. y era un equipo liviano. Sí. Entonces, sí, jugadores delgados y rápidos, y de ahí nos limitó mucho, ¿verdad? En lo que fue esa competición, pues, sí. ¿Sí se acuerda del partido que vamos contra México? El conflicto que hubo ahí? Sí. Claro, profe, sí, Nosotros le íbamos ganando a México 2-0. íbamos ganando, profe, sí. Podemos recordar un poco de todo eso que sucedió ahí. En ese partido, bueno, al final, que perdimos un jugador al último, A ¿verdad, Juan, a profe? A Juancito. Juan. Sí. Es que usted se acuerda que, vea lo que es eso. Nosotros íbamos ganando 2-0 y le dieron un golpe a Juan que lo noquearon. Y nosotros preocupados por Juan, no nos dimos cuenta que México tenía 2 jugadores, nosotros 3. Estamos más preocupados. Claro, la integridad física vale más. Claro, eso sí. Pero ¿de qué golpe le dieron a ese muchacho? Era no de saqueta azul, era de tarjeta roja. Y se quedaban con 2 jugadores. Y nosotros íbamos ganando 2-0. Ya finalizando, profe, y ese era un partido importante porque Sí, claro. nos daba la clasificación a la Sí. siguiente fase. Y ahí volvemos otra vez al mismo de siempre, que el partido importante lo perdemos. Ah, sí, profe, ves, ahí volvimos a caer al partido importante El que partido siempre importante, que es algo que hay que ir quitando ya, esa parte es de que el jugador, usted lo ve jugando. Yo me acuerdo de la selección del 2018 en México, esa selección, la que más partidos ha ganado, ganó de 12-9, pero perdió los 3 que no tenía que perder. Oiga, de 12 partidos ganó 9, los ganó todos. Y al final, el partido que tenía que definir, lo perdíamos. Es algo que hay que superar, que ya se ha superado en algunas ocasiones, se superó en la primera vez en Holanda, que quedamos octavo lugar del mundo, que logramos pasar de la segunda a la tercera etapa, y también se superó ahora ese gran triunfo que hubo en Estados Unidos, hay que recordarlo, quinto claro, lugar cómo del no. mundo, quinto lugar del mundo, y también lo que se hizo ahora, pero no se pasó esa barrera. La barrera importante que pasar en un mundial es pasar Los 8, los 8, 8. de la barrera. La barrera importante para pasar ahí, porque si usted no pasa esa barrera, y si usted puede ganar la copa y todo, pero usted no sigue siendo de los 8 mejores del mundo. Y eso es lo que siempre hay que perseguir. Ese campeonato fue increíble, extraño, ¿verdad? Porque a veces empezó jugando bien y después empezó a caer y a caer, ¿verdad? ¿Usted le Sí, puede decir qué factores pudieron influir en eso? sí, profe, tal vez el tema de la cancha fue fundamental, Sí. profe. Creo que ese fue el tema fundamental ahí. Pero es que también se perdían partidos muy sin gracia, como diciendo, ¿verdad? O sea, errores de jugadores. Errores sí, que nunca faltan, ¿verdad? Que limitan hasta los mismos compañeros, ¿verdad? En el mismo grupo. Es difícil, profe, manejar un... Y yo me acuerdo ahí, estando dirigiendo yo, bueno, los jugadores nunca han sido respetuosos conmigo, y yo siempre lo aclaro.
Hay un jugador que yo quería meter de inmediato y estaba con el bus puesto. O sea, eso es difícil Es para difícil. uno. O sea, Yo recuerdo bien perfectamente esa situación. sí, uno no dice nombres aquí porque para qué no vale la pena, pero que usted esté dirigiendo un equipo y que usted necesita un cambio rápido, porque recordemos ahí para los que no conocen del fútbol social, que son 7 minutos cada tiempo y no son cronometrados, son corridos y que solo hay un minuto de descanso. Claro, tenemos que es una cancha totalmente cerrada, perimetral, pero usted necesita un cambio a veces, pero rápido de una vez. Usted no puede esperarse. Y un jugador así. Y entonces ya usted hasta uno se malindispone, se indispone, perdón. ¿Por qué? Porque uno dice, pues, mira, necesitamos de todos, Ujú. ¿cierto? Claro, y debemos de estar listos, todos tienen que estar listos. Entonces están listos. Y nosotros perdimos, y vea lo que es la condición física, lo que yo insisto tanto ahora. Nosotros teníamos un jugador muy bueno, que era el capitán. Y llegamos a finales, ¿usted se acuerda? La final, ¿verdad? Sí, Por penales. por penales. ¿Se acuerda el equipo? El equipo con el que jugamos, Sí. ay, profe, no lo recuerdo ahorita, entre tantos Era selecciones. la India, ¿verdad? Creo. El India último, sí, ese fue el último. Sí, recuerda ese partido usted. Sí, profe, ese partido fue contra Egipto, si no me equivoco. Egipto, sí. Y ahí vea lo que es importante, y yo insisto ahora, lo que es la condición física. El mejor jugador que nosotros teníamos, el capitán, de ahí no pudo lanzar el tiro penal porque estaba cansado. Estaba cansado, profe, recuerdo, sí, recuerdo. Y es que, para explicar así rápidamente, en los partidos de Homeless, de la Homeless World Cup, no hay nunca empate. Ya puede darse el empate, pero se define por penales. O sea, el resultado final nunca va a ser un empate. Digamos, ahí quedamos empatados. Entonces se fue a la serie de penales. Entonces uno, ahí es así. Te tira un penal, lo anota, y si el segundo, el equipo contrario, tira el penal y lo falla, usted pasa. Entonces uno siempre trata de meter esa presión, ¿verdad? Y en ese momento el mejor jugador no podía tirar el penal. Por eso yo siempre insisto mucho en la condición física. ¿Qué otra cosa tenemos de interesante ese mundial, Diego? Bueno, recuerdo ahora que estaba mencionando sobre los penales, profe, me empecé a recordar de una anécdota que me pasó a mí en lo personal, profe, y de hecho en ese partido contra Egipto, creo que fue, que cuando estuvimos en los entrenamientos, practicamos mucho lo que fue la definición del penal, del tiro libre, ¿verdad? Tiro libre penal, sí. Yo me recuerdo haberme esforzado, profe, porque a mí siempre me han costado, usted sabe que siempre me han costado, y entre los jugadores que terminaron ahí el juego y les estaban lanzando los penales, estaba yo entre los 3 que estaban en cancha. Los 3, sí. Y que las palabras suyas como entrenador, fue, ¿quién siente la confianza para tirar el penal? Exacto, sí. Y yo estaba ahí y yo no pude romper esa barrera, profe. Sí. Porque yo debía haber tomado el balón y haber dicho, voy a ir a lanzar ese penal, yo voy a tirar ese penal. Sí. Sin embargo, no lo logré, profe, no lo logré en el momento porque recuerdo que hasta estaba el compañero, ¿verdad? Y yo le dije, el compañero estaba metiendo goles y yo le dije, vos estás metiendo los goles, vos tenés que tirar ese penal. Sí. Cuando terminó el mundial, profe, el penal se falló. Y quedamos eliminados. Quedamos eliminados. De ir a una fase más alta. Y yo me vine con eso, profe. Me vine con eso, ¿verdad? Y ya después en un campeonato nacional, profe, acá estando con el equipo de Deporte y Paz, en ese campeonato lo conformamos exmundialistas. Mundialistas, sí, claro. Llegamos a los penales, y ahora con el compañero Luis Rodríguez estábamos en el mismo equipo y yo le dije a Luis, yo voy a ir a tirar ese penal. Era una semifinal, pues, para pasar a la final del torneo. Y me dice, ¿vos en serio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y le digo, sí, Luisito, yo voy a ir a tirar ese penal porque necesito sacarme una espina que tengo en... un clavito. Clavito, profe. Y de ahí recuerdo un momento lindo porque logré anotar el penal y logramos llegar a la final
y muy lindo. Entonces, ese recuerdo que me quedó, ¿verdad? El del Mundial sin sabor, de eso que hablábamos, profe, lo logré, como sanar esa herida, profe. Sí. Sí, pero sí, ese fue un Ahora, recuerdo. hagamos un resumen ya para ir finalizando, de la parte esta ya como entrenador usted. Ya usted fue a Noruega ya no como jugador, sino como entrenador. Sí, una linda experiencia, profe, ¿verdad? Yo creo que pocos tienen la oportunidad de tener ese chance, ¿verdad? De asistir a un mundial como jugador y ahora como entrenador, ¿verdad? Una experiencia linda, ¿verdad? Muy agradecido con usted que nos dio la oportunidad y nos ha enseñado tanto, ¿verdad? A nosotros como entrenadores ahora del programa, ¿verdad, profe? Así es, y ustedes tienen que tomar esa bandera que yo les he dado, en el sentido de, ya desde Estados Unidos se pasó la estafeta. Pues Estados Unidos fue Miguel, y ahora van ustedes, y ahora México igual, vamos a ver. Y ahí se van a ir renovando el cuerpo técnico, lo que yo pueda ayudar, yo ayudo. Y todo más que todo en la parte administrativa. Y recordarles siempre que se suscriban al canal. Un balón cambia tu vida. Que le dé like, que comente y que lo comparte. Eso es muy importante. Claro, muy importante, ¿verdad? Ojalá nos puedan ayudar a darle like al programa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Compartirlo, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Para que las personas se vayan enterando de tan bonito proyecto que se está llevando a cabo, ¿verdad? Aquí en la Asociación Gente Sin Techo. Sí, así es. Luis Diego, muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por la invitación. No, usted sabe que esto es muy importante, que la gente conozca todos estos testimonios para que muchos muchachos que nos están viendo se integren al programa, a las filiales. Un llamado para la Claro, filial de profe, ya, Cartago. ya le iba a decir que me diera un chance para poderlos invitar, ¿verdad? A lo que es la participación de la filial de Cartago, ¿verdad? A todos los muchachos, a la población que esté corriendo algún tipo de riesgo social, ¿verdad? Y se quiera acercar al programa, bienvenido sea. Mi número de teléfono es 8591-8616 para que me puedan contactar si tienen el También tenemos interés. una página. Tenemos una página también en lo que es el Facebook, que es Cartago Fútbol Social, para que me puedan dar like y nos puedan ayudar, ¿verdad? No solo observando el trabajo que se hace con los muchachos, sino compartiendo y acercando a la población, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, profe.